Alia salen juntos a comprar el vestido de novia y el traje del novio, convirtiendo esta escena en uno de los momentos más cálidos y románticos del final de temporada. No se trata únicamente de elegir la ropa para la boda, sino de un símbolo del nuevo capítulo al que ha llegado su relación tras desarrollarse lentamente a lo largo de toda la temporada. Alia, quien durante mucho tiempo tuvo dificultades para confiar y cargó con el peso de su pasado, y Cian, atrapado entre las responsabilidades hacia su familia y su papel como líder, por fin comienzan a imaginar un futuro juntos. Esta escena fortalece el lado romántico de la serie, al mismo tiempo que transmite la sensación de ser la calma que precede a una gran tormenta. La emoción que siente Alia al contemplar los vestidos de novia es, en realidad, la mayor muestra de la evolución de su personaje. Cuando llegó desde Canadá a Mardin, su único objetivo era llevarse a su hijo y abandonar esas tierras. Para ella, el matrimonio no era más que un acuerdo obligado. Sin embargo, ahora todo ha cambiado gracias al vínculo que ha construido con Cian. La sonrisa que aparece en su rostro mientras observa los vestidos demuestra que ya no imagina su futuro lejos de la mansión Albora, sino al lado del hombre que ama. Sus miedos han empezado a transformarse en esperanza, marcando el cambio más importante de toda su historia. Por su parte, Cian también muestra una faceta completamente diferente mientras busca su traje de novio. Acostumbrado a ser un líder fuerte, autoritario y decidido, ahora deja ver a un hombre enamorado que da importancia a la opinión de Alia. Quiere conocer sus gustos, busca su aprobación y, en varios momentos, se muestra nervioso y emocionado frente a ella. Es una versión mucho más humana y sensible del personaje, algo que el público llevaba tiempo esperando. Lo más especial de esta escena es que, por primera vez, Cian y Alia pueden comportarse como una pareja completamente normal. Hasta ahora, su relación había estado marcada por amenazas, conflictos familiares, venganzas y constantes enfrentamientos. En cambio, durante esta compra de boda comparten un momento sencillo, lleno de ilusión y complicidad. Precisamente por eso resulta tan valioso para los espectadores, que finalmente pueden disfrutar de la felicidad que ambos personajes parecían tener prohibida. Sin embargo, teniendo en cuenta el estilo narrativo de Lejos de la ciudad, Usak Seir, es difícil creer que una felicidad tan grande vaya a durar demasiado. La serie suele ofrecer breves instantes de paz antes de golpear con acontecimientos dramáticos e inesperados. Por ello, esta escena transmite claramente la sensación de ser la calma antes de la tormenta. La importancia de esta secuencia no afecta únicamente a Cian y Alia, sino también a toda la familia Albora. Aunque Sadakat ha suavizado poco a poco su postura respecto a Alia, todavía no está claro si la aceptará por completo como parte de la familia. La boda supondría un cambio definitivo en el equilibrio de poder dentro de la mansión Albora, convirtiendo a Alia en un miembro oficial de la familia. Esa transformación promete generar nuevas tensiones en la próxima temporada. Para Nare, esta boda representa una nueva esperanza. Después de todo el sufrimiento que ha vivido, desea ver feliz a su hermano y apoya sinceramente su unión con Alia. Sin embargo, los problemas personales que aún arrastra le impiden disfrutar plenamente de este momento tan especial. En el caso de Kaya, el matrimonio de su hermano simboliza la posibilidad de reunir nuevamente a la familia. No obstante, sus propios conflictos emocionales y todo lo relacionado con Serrin hacen pensar que esta celebración difícilmente traerá paz para todos. La mayor amenaza para esta felicidad continúa siendo Demir. La boda entre Cian y Alia significaría su derrota definitiva, por lo que todo indica que está dispuesto a actuar de manera todavía más peligrosa para impedir que ese matrimonio llegue a celebrarse. Los sentimientos de celos, obsesión y deseo de venganza convierten a Demir en uno de los principales motores de la tensión del final de temporada. También se percibe, de manera simbólica, la presencia de Boran. Alia no ha olvidado su pasado, pero el hecho de probarse vestidos de novia demuestra que está preparada para respetar sus recuerdos mientras abre su corazón a una nueva vida. Este paso representa uno de los momentos más importantes de su evolución emocional. Para Denise, la boda significa la posibilidad de formar, por primera vez, una verdadera familia. La manera en que Cian lo protege y lo trata como si fuera su propio hijo fortalece aún más el núcleo emocional de la historia y deja claro que ambos están construyendo un nuevo hogar lleno de esperanza. En definitiva, la escena en la que Cian y Alia buscan juntos el vestido de novia y el traje del novio no es simplemente un momento romántico. Es el símbolo del viaje que ambos han recorrido, del miedo al amor, de un matrimonio impuesto a una relación basada en sentimientos verdaderos. Sin embargo, considerando la forma en que se desarrolla la historia de Usak Seir, todo apunta a que esta felicidad será efímera. El final de temporada deja numerosas preguntas sin respuesta y prepara el terreno para una segunda temporada cargada de emociones, conflictos y grandes sorpresas. Por eso,
Esta escena permanecerá en la memoria de los espectadores no solo como uno de los momentos más románticos de la serie, sino también como el último instante de paz antes de una nueva y gran tragedia.